Increíble transformación. Una joven abandonada descubre un rancho oculto y un vaquero transformado su futuro. Valentina había soñado con ser veterinaria desde que tenía memoria, aferrándose a ese anhelo como un salvavidas en medio del caos de su vida en el hogar de crianza. Sin embargo, cada día que pasaba en el pequeño pueblo de México, su ambición parecía más lejana, como un eco que ya no resonaba en su corazón. La soledad la acompañaba, y una sombra de desesperanza la perseguía. Trabajaba largas jornadas en la granja local, y cuando caía la noche, se sentía más perdida que antes. Una tarde, mientras regresaba a casa, sus pies la llevaron por un sendero poco conocido, cubierto de maleza y misterio. Al atravesar los árboles, se encontró con un rancho antiguo, olvidado por todos. Al aproximarse, el corazón de Valentina empezó a latir con fuerza. No era solo una construcción en ruinas, era la propiedad de su abuela, un lugar que había escuchado en historias, pero nunca había imaginado que podría vislumbrarlo. Podía sentir la angustia de su pasado, pero hubo un destello de esperanza. Si lograba restaurar este lugar, podría encontrar un hogar, un refugio. Mientras exploraba el rancho, un ruido la sacó de sus pensamientos. Miguel apareció como un rayo de luz, un vaquero de corazón amable que también había sentido la soledad de perder a sus seres queridos. Él hablaba con pasión de su sueño: convertir el rancho en un refugio para animales maltratados. Valentina, atrapada en su magnetismo, sintió que su propia ambición renacía. Miguel la veía para más allá de sus circunstancias, como alguien que podría hacer la diferencia. Pero la presión era abrumadora. Su futuro académico seguía siendo una sombra, un obstáculo que no podía ignorar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días pasaron, y la conexión entre Valentina y Miguel se consolidaba, mientras él le enseñaba sobre el cuidado de los caballos y otros animales. Sin embargo, la realidad del rancho se hacía cada vez más dura. Los recursos escaseaban, y la negativa del banco local a financiar sus proyectos se transformó en un peso que Valentina ya no podía cargar. Un dilema aterrador surgió en su mente. ¿Debería dejar todo lo que había encontrado por la posibilidad de una beca? Sus sueños chocaban contra la necesidad de ayudar a Miguel a luchar por ese refugio. Con el tiempo, una figura del pasado de Miguel apareció, un antiguo rival que amenazaba con arrebatarle el rancho. Valentina sintió como si las paredes se cerraran a su alrededor. El dilema se agudizaba, y una angustia profunda la oprimía. Nada parecía más complicado que defender un sueño que podría no ser el propio. La tensión crecía en su interior, y el futuro se tornaba incierto. Valentina se encontraba en una encrucijada, con la necesidad de elegir entre su hogar y su futuro, preguntándose si podría realmente luchar por lo que era justo, y a la vez encontrar su lugar en un mundo que siempre la había dejado sola. La tormenta se acercaba, y su corazón se sentía desgarrado, dejando el futuro de Valentina colgando de un hilo. Las mañanas en el rancho se volvieron un refugio para Valentina, donde cada susurro del viento parecía alentándola a ser fuerte. Sin embargo, su mente no podía sacudirse la inquietud. Cada vez que miraba a Miguel, su corazón se apretaba. Él estaba poniendo su vida en manos de su sueño, y ella se sentía como un intruso. Valentina sabía que debía tomar una decisión, pero la presión mantenía sus pensamientos en un torbellino. Un día, mientras el sol empezaba a asomarse entre las nubes,
comenzaron los preparativos para un evento en la comunidad con el fin de recaudar fondos para ayudar el rancho. Miguel creía que esto podría ser la salvación, y Valentina también quería creerlo. La culpabilidad la perseguía al ver cómo él asumía toda la carga, pero ella misma luchaba por comprender su papel en esta historia. ¿Podía realmente ser parte de un futuro que no sabía si era el suyo? A medida que el equipo se reunía para planificar, Valentina se sintió fuera de lugar, pero con un creciente deseo de contribuir. Miguel le asignó la tarea de cuidar de los caballos, y por primera vez, sintió que su conocimiento sobre el manejo animal podía ser útil. Esa sensación la empoderó. Fue un destello de su antiguo deseo de convertirse en veterinaria. La realización de que poseía el poder de ayudar de alguna manera encendió una chispa de valor. Mientras el evento se acercaba, Valentina dedicó tiempo a aprender de los caballos, fortaleciendo su confianza, pero sus dudas no desaparecían por completo. Sabía que Miguel necesitaba más que solo apoyo emocional. Requería un plan. Valentina comenzó a esbozar ideas en un cuaderno. Se sentó a pensar por horas. Cada palabra que escribía lo hacía sentir más ligera. Su mente la llevó más allá de su miedo. Fue en una de esas noches, rodeada de estrellas, cuando la figura del rival de Miguel volvió a aparecer en su mente, cayendo como una sombra sobre su esperanza. Tenía que confrontar sus temores y decidir si podía enfrentar al antagonista junto a Miguel, si estaba lista para luchar por el rancho, y por lo que ella también había reclamado como parte de su vida. La lucha no sería solo por el refugio, sino por su desarrollo personal y profesional. Valentina sabía que su capacidad de hablar y actuar podría ser la clave. Tenía que prepararse para el siguiente paso, una estrategia que requería habilidades que no sabía si poseía. Sin embargo, la angustia por lo que estaba en juego la impulsó. Se inscribió en un curso de liderazgo en línea, estableciendo una meta tangible que debía alcanzar. Tenía que aprender a articular sus ideas, a levantarse y hacerse escuchar. En medio de su caos, empezó a encontrar claridad. La noche anterior al evento, Valentina se sentó con Miguel y, enfrentando su ansiedad, le expuso sus ideas. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que su voz se fortalecía. Miguel, sorprendido y emocionado, aceptó trabajar juntos en este proyecto. Esa conexión se volvió una fuente de esperanza y determinación. Validó sus sentimientos y aspiraciones, dándole el valor que hacía falta. Sin embargo, al amanecer del día del evento, Valentina sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pasaría si todo fallaba? Con el corazón palpitante y la inseguridad instalándose, comprendió que no había vuelta atrás. Aquel día no solo representaba la lucha por el rancho, sino una oportunidad de demostrar su valía. Cuando se levantó y cruzó el umbral hacia la acción, un mensaje de texto interrumpió sus pensamientos. Era de un desconocido relacionado con el rival de Miguel, revelando un secreto que amenazaba con cambiar todo. Mientras la incertidumbre regresaba, Valentina supo que una tormenta estaba por desatarse, una que desafiaba su capacidad de mantener el rumbo que había empezado a instaurar. En su interior, la pregunta latía con fuerza: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar por su sueño? Valentina despertó con la luz del amanecer filtrándose a través de la ventana. La habitación olía a tierra y a caballos, pero su mente estaba atrapada entre el miedo y la determinación. ¿Qué significaba realmente aquel mensaje? La incertidumbre golpeaba su pecho con la misma fuerza que el viento que levantaba polvo en el rancho. Como si el universo le exigiera una respuesta inmediata, se levantó y se vistió rápidamente. Tenía que actuar, y con cada decisión que tomara, su vida podía cambiar radicalmente. La imagen de Miguel, concentrado en su tarea, la motivaba y aterrorizaba a partes iguales. Ella ya no quería ser una espectadora en su propio futuro, y se prometió que hoy sería el día en que daría un paso firme hacia adelante. Bajó a la sala y encontró a Miguel preparando elementos para el evento. Se notaba la tensión en su rostro.
los ojos cansados de tantas noches sin dormir. Sin pensarlo 2 veces, se acercó y lo miró a los ojos con intensidad. «Miguel, hay algo que necesito decirte», comenzó, su voz resonando con una claridad que no había sentido antes. Él la miró intrigado, pero unos segundos de silencio parecieron extenderse entre ellos como un abismo. Sin embargo, Valentina ya había decidido que no se dejaría llevar por la duda. «Recibí un mensaje sobre el rival, y creo que ya no podemos esperar más. Necesitamos un plan y tengo algunas ideas», dijo, sintiendo cómo su determinación empezaba a desplazar la sombra de la inseguridad. Miguel frunció el ceño. «¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron?». La preocupación en su voz era palpable, y Valentina supo que su voz sería fundamental para encontrar una salida. Expuso sus pensamientos, cada uno cuidadosamente planeado. Le habló de las estrategias que había investigado, las tácticas de comunicación que había aprendido en su curso de liderazgo. A medida que hablaba, las palabras fluían y, sorprendentemente, Miguel empezó a responder con entusiasmo en lugar de escepticismo. «Valentina, esto es mejor de lo que pensé, pero necesitaremos más que palabras. Necesitaremos dividirnos y actuar rápido», afirmó él, y Valentina sintió que se formaba un equipo. Sin embargo, cada proposición estaba lacerada por la ansiedad. ¿Sería capaz de ejecutar sus ideas en la práctica? La verdad era que había despertado una fuerza interna, una parte de ella que había estado dormida por mucho tiempo, y por un breve instante se sintió invulnerable. Al salir para llevar a cabo el plan, encontró el campo lleno de caballos, sus ojos brillantes buscándola. Recorrer ese espacio le trajo recuerdos de su infancia. La conexión con los animales, los días libres donde el cielo parecía más azul, y ese deseo ardiente por ser veterinaria. Una corriente de energía fluyó a través de ella, y supo que el tema de su vida no solo era el rancho, sino también su futuro. El día del evento se acercaba, y los nervios comenzaban a apoderarse de su mente. Decidida a enfrentar lo desconocido, trabajó sin descanso para implementar sus propuestas. Mientras daba instrucciones a los voluntarios y organizaba los espacios, cada movimiento se sentía cada vez más natural. La ansiedad inicial fue cediendo espacio a una nueva fuerza. Las palabras que había escrito en su cuaderno resonaban en su mente, reafirmando un sentido renovado de propósito. Sin embargo, cuando el sol se ocultó y la oscuridad envolvió el rancho, la sombra del rival de Miguel apareció de nuevo en su pensamiento. Había algo más que debía considerar. Ese secreto podría cambiar la dinámica de toda su lucha. Con el corazón en la mano y la mente agitada, comprendió que su batalla trascendía más allá del terreno del rancho. Valentina enfrentaría más que desafíos personales. El sentido de lealtad y su propia ambición estaban en juego, y se preguntó si podría darse el lujo de arriesgarlo todo. La decisión se hizo inminente. El momento de la verdad había llegado. ¿Sería capaz de afrontar las realidades que se ciernen sobre su sueño, o sucumbiría bajo la presión de lo inevitable? La inquietud la recorrió, pero al mismo tiempo, en su interior, empezaba a bullir una inquebrantable resolución. La vida que anhelaba no podría construirse sin un acto decisivo, una confrontación que la llevaría hasta los límites de su conciencia. Con un último vistazo a la sombra que se cernía sobre su camino, Valentina respiró hondo y dio un paso hacia lo desconocido, lista para enfrentar la tormenta y descubrir hasta dónde podía llegar. Valentina se sintió aplastada por la oscuridad que rodeaba sus pensamientos, pero había algo dentro de ella que la impulsaba a seguir adelante. Esa convicción la condujo hacia el establo, lugar que había sido su refugio en la infancia. La familiaridad del aire mágico y el suave susurro de los caballos la rodeaban, brindándole la serenidad que tanto necesitaba. Al abrir la puerta del establo, el aroma a heno y cuero la recibió como un viejo amigo. Su instinto la llevó a acercarse a una yegua parda, Filipa, su favorita.
Mientras acariciaba su suave pelaje, una idea surgió, tan clara como el día. No solo debía actuar en el rancho, sino que también tenía la oportunidad de combinar su pasión por los animales con la lucha que se avecinaba. Filipa había sido su compañera en muchos momentos difíciles. ¿Por qué no utilizar esa conexión para fortalecer su liderazgo? La decisión no solo la llenaba de energía, sino que también la empujaba a estructurar un enfoque más elaborado. Comenzó a planificar una terapia equina, donde los caballos pudieran ayudar a otros en la comunidad, fomentando la curación y la solidaridad. Esto no solo cumpliría un propósito emocional, sino que atraerían a nuevos voluntarios y apoyos al rancho, lo que impactaría directamente en la competencia con el rival de Miguel. Abrir su mente a esta perspectiva no fue fácil. La ansiedad volvió a asaltarla, cuestionando si estaba lista para tal responsabilidad. Sin embargo, cada vez que pensaba en la posibilidad de hacer un cambio real, el miedo se desvanecía. Estaba decidida a demostrarles a todos, especialmente a sí misma, que era capaz de liderar no solo en los aspectos cotidianos del rancho, sino también en la transformación de su propia vida. Durante los días siguientes, Valentina se sumergió en el trabajo. Con su nuevo plan de terapia equina, invitó a profesionales locales a compartir su conocimiento y establecer una red de apoyo. Mientras organizaba reuniones, su inseguridad se fue desvaneciendo. La transformación no se limitaba al rancho, sino que empezaba a hacer eco en su interior. Comenzó a hablar con confianza, a coordinar esfuerzos, a involucrar a cada persona que encontraba en el camino. Su relación con Miguel, al principio temerosa y llena de distancia, evolucionó hacia una asociación equilibrada. Él apoyaba sus ideas, ofreciendo su experiencia. Ella, a cambio, le proporcionaba la motivación necesaria para enfrentarse a sus propios demonios. Juntos comenzaban a crear un nuevo espacio que no solo sería un campo de batalla contra su rival, sino también un lugar de crecimiento y superación. Valentina descubrió que su voz no solo estaba destinada a ser escuchada, sino también a influir en otros. Sin embargo, la sombra del rival de Miguel seguía presente, como una nube oscura al final del horizonte. Valentina sabía que cuando el momento llegara, tendría que probar su liderazgo de una manera que desdibujara los límites de su propio crecimiento. Los rumores sobre las malas prácticas del adversario la mantenían alerta, y una parte de ella comenzaba a sospechar que, quizás, el secreto que planeaba revelar era más explosivo de lo que había imaginado. Con cada paso que daba, Valentina se enfrentaba a un dilema interno. La idea de proteger su hogar y al mismo tiempo ser la voz del cambio. Mientras los días se convertían en semanas, la presión comenzaba a intensificarse. Podría desafiar al rival y al mismo tiempo mantener la integridad del rancho que tanto amaba. Cuando todo parecía alinearse para un nuevo comienzo, un mensaje llegó. Era crudo y directo, destilando una amenaza que no solo ponía a prueba su resolución, sino que también podría desmoronar todo lo que había construido. A medida que leía las palabras, el último vestigio de confianza en su proyecto titubeaba, dejando al descubierto su fragilidad. Valentina comprendió que el verdadero desafío no solo sería enfrentarse al rival, sino confrontar la parte más profunda de sí misma, que aún dudaba de su propia valía. El pulso de su transformación se intensificó, y en su mente, preguntándose si estaba preparada para dar el siguiente paso, sintió que el tiempo se estaba acabando. La batalla estaba a punto de comenzar, y ella debía decidir entre dar un paso hacia adelante, aún temerosa, o dejar que la incertidumbre dominara su presente. Valentina sabía que la elección que haría marcaría no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. Con el corazón acelerado, Valentina se detuvo en seco, respirando profundamente, intentando recolectar sus pensamientos dispersos. Las palabras del mensaje continuaban reverberando en su mente, un recordatorio de que no podía darse el lujo de dudar. Cada palabra era un desafío,
un llamado a enfrentar no solo al rival, sino también las sombras que ella había dejado escondidas en su interior. Sin embargo, el tiempo no se detendría. Mientras las semanas avanzaban, su plan de terapia equina se convirtió en la nueva misión de su vida. Valentina comenzó a preparar el espacio en el rancho, con la ayuda de Miguel, quien se convirtió en su aliado más cercano. Juntos, reorganizaban el establo, y decoraban con colores cálidos y acogedores. La yegua Filipa parece sonreír, como si intuyera que esa era la clave para todo lo que Valentina había estado deseando. Conexión, propósito, comunidad. A medida que la terapia equina comenzaba a tomar forma, el orgullo creció en el pecho de Valentina. Ella se comprometía cada vez más, no solo a educar a otros sobre los beneficios de la interacción con los caballos, sino también a desafiar sus propias inseguridades. Comenzó a buscar métodos innovadores para abordar cada sesión y incluía no solo experiencias con los animales, sino también espacios de diálogo donde los participantes pudieran abrir su corazón. Sin embargo, la sombra del rival nunca se desvanecía por completo. Cada vez que Valentina lanzaba un nuevo anuncio sobre las sesiones, una corriente de ansiedad la recorría. Su mente se preguntaba si la comunidad la apoyaría, o si las palabras venenosas del adversario resonarían con más fuerza. ¿Podía realmente arriesgarse a ser vulnerable en un entorno donde el escepticismo podría prevalecer? Fue un dilema que empezó a encontrar eco en cada rincón de su ser. La presión aumentó cuando comenzaron a llegar más participantes a las sesiones. Sin embargo, no se trataba solo de una batalla externa. Valentina se dio cuenta de que también debía enfrentar sus propios fantasmas. Se dio cuenta de que necesitaba convencerse a sí misma de que sus ideas valían la pena, que su voz podía resonar en la comunidad. Comenzó a escribir en su diario, con la esperanza de cimentar su confianza. Cada palabra era un paso hacia la claridad que tanto anhelaba. Una tarde, justo antes de una sesión, recibió otra comunicación. Era un mensaje anónimo que decía que lo que hacía era inútil y que el rancho acabaría fracasando. Aunque inicialmente el pánico la envolvió, Valentina se sintió extrañamente impulsada. Esa era la advertencia que necesitaba para fortalecer su resolución. Sintió una chispa interna, una llama que había estado apagada durante demasiado tiempo. La sesión de terapia equina aquella tarde resultó ser un momento revelador. Los asistentes compartieron sus historias, sus miedos y esperanzas, conectándose con los caballos de una manera que Valentina nunca podría haber imaginado. Su confianza comenzó a edificar lentamente un muro contra los ataques externos. Por primera vez, sintió que podía brindarles a otros su propio refugio. El interés por su trabajo y por la curación aumentaba. Pero, en su interior, el nudo de la ansiedad persistía. Y al final de esa jornada, Valentina miró a Filipa, sintiendo que no estaba sola en esta transformación. Se dio cuenta de que la yegua no solo la acompañaba físicamente, sino que simbolizaba su lucha interna y su crecimiento. El rancho empezaba a convertirse en un lugar de resistencia y esperanza, y tan pronto como se asomó a la posibilidad de triunfar sobre su rival, otra vez llegó un mensaje, pero esta vez era diferente. El texto parecía inerte, pero las palabras coaxaban en su interior, indicándole que el verdadero desafío estaba aún por venir. Valentina se preparó para el siguiente paso, un nuevo umbral que la llevaría a confrontar el enfrentamiento final. Mientras sus dudas continuaban, su determinación comenzaba a iluminar el camino. Tenía que demostrar que su transformación era real, que su voz podría ser un arma poderosa. Pero ¿qué pasaría cuando sus esfuerzos chocaran con la crudeza de la realidad? La gran pregunta se mantenía en el aire. ¿Quién realmente saldría victoriosa al final de esta batalla? Valentina se despertó una mañana con una sensación renovada dentro de ella. Había comprendido que el verdadero desafío no radicaba únicamente en la terapia equina o en el miedo al juicio ajeno. Era su propia percepción de sí misma lo que debía ser transformado.
Decidida a enfrentar esta nueva verdad, se adentró en un ejercicio de introspección. En su diario, escribió sobre sus temores, sus éxitos pequeños y, sobre todo, sus aspiraciones. Reflexionó sobre cómo había llegado hasta aquí y cuántos obstáculos había superado. Con cada palabra, se sentía más poderosa. Se dio cuenta de que la inseguridad que antes la había paralizado estaba comenzando a desvanecerse, sustituida por la convicción de que su trabajo trascendía cualquier crítica. Aquella tarde, en el rancho, se encontró hablando con Miguel sobre cómo podían hacer que las sesiones fueran aún más efectivas, incluso programar un taller para capacitar a otros en técnicas de terapia equina. La idea floreció entre ellos, alimentada por la emoción del trabajo compartido. No obstante, la tensión externa que representaba su rival aún se cernía sobre ella como una sombra. Valentina sabía que no podía ignorar el hecho de que la competencia se intensificaba. El rival había tomado nota del crecimiento del rancho, y ahora atacaría con más fuerza. Esa posibilidad provocó un torbellino interno, pero Valentina se sostuvo en su firmeza. Esta nueva perspectiva del mundo que la rodeaba la alentaba a resistir. Para prepararse, comenzó a entrenar a Filipa más intensamente, buscando maneras de incluir ejercicios que fortalecerían la conexión entre animales y terapeutas. Decidió que usaría esos momentos de conexión íntima con la yegua como espejo de su propio proceso de sanación. La yegua se convirtió en su guía, una imagen de las barreras que había debido derribar para descubrir su verdadero valor. Conferencias sobre salud mental sonaron en su mente, mientras organizaba una presentación que uniría el bienestar emocional con su pasión por los caballos. Quería que la terapia equina se entendiera no solo como un refugio, sino como un puente hacia la sanación genuina. Ya no se trataba solamente de atraer a más personas, sino de reafirmar su compromiso con cada uno de los participantes. Se sentía honrada por ser parte de una transformación mayor. El día de la presentación fue crucial. Sintió el pulso en su pecho mientras recorría el camino hacia la sala donde se llevaría a cabo el evento. Las luces estaban sobre ella, y Valentina dio un profundo suspiro antes de comenzar. Había escrito una receta de vulnerabilidad en su discurso, incluido un enfoque sobre cómo confrontar el miedo al juicio externo. Mientras hablaba, las palabras comenzaron a fluir. Anécdotas, risas y las lecciones aprendidas. El apoyo se hizo tangible en la sala, aplausos resonaron, y el vínculo generado con la audiencia fue inmenso. Pero entre cada rayo de luz, las dudas de su rival permanecían latentes. Un mensaje anónimo volvió a aparecer tras la presentación, retando la autenticidad de su propuesta y cuestionando sus capacidades. Valentina sintió cómo el nudo en su estómago regresaba. La necesidad de proteger su labor y mantener su integridad se hizo urgente. Se sentó frente a su diario después de la presentación, enfrentando no solo el contenido del mensaje, sino también la posibilidad de que había una verdad detrás de la crítica. Definitivamente no podía ignorarlo. Este fue el instante en que Valentina entendió que el verdadero reto era al mismo tiempo enfrentar a su oponente y, quizás lo más importante, a ella misma. La lucha por su identidad profesional y su valía personal se entrelazaba de manera que la ansiedad se convertiría en su aliada para el crecimiento. Con el nuevo paisaje emocional ante ella, sumergida en contradicciones pero decidida, Valentina se dio cuenta de que el momento de elegir su camino se acercaba. Tendría que decidir no solo cómo enfrentar a su rival, sino cómo confrontar las verdades incómodas que anidaban dentro de su corazón. Así, mientras la noche caía, se sintió lista no solo para una batalla, sino para una reclamación de su voz en el mundo. ¿Qué nuevas revelaciones descubriría ahora, y cómo éstas forjarían su camino a la victoria? La respuesta se convertiría en su motor para dar el siguiente paso. Valentina se despertó al amanecer, un nuevo sentido de urgencia brillando en su interior.
La lucha con su rival la había llevado a cuestionarse más profundamente sobre sus propios métodos y convicciones. Si bien había tomado la decisión de fortalecer su práctica, se dio cuenta de que también debía ampliar su repertorio, dejando atrás viejos patrones que podían estar limitando su crecimiento. Durante las semanas siguientes, su enfoque se tornó hacia la investigación. Comenzó a leer sobre diferentes enfoques de la terapia equina, explorando desde técnicas psicológicas hasta métodos innovadores que otros habían implementado alrededor del mundo. La lectura se convirtió en su refugio, una forma de reafirmar su compromiso con el aprendizaje y la mejora. Notó que, a medida que absorbía nuevos conocimientos, su confianza crecía proporcionalmente. Era un proceso de adquisición, que no solo se limitaba a la obtención de información, sino que se expandía a su manera de ver el papel que desempeñaba en el rancho. Convencida de que su propuesta necesitaba una actualización, decidió formular un nuevo enfoque que integraba la conexión emocional, no solo entre los humanos y los caballos, sino también entre los propios participantes en las sesiones. Comenzó a elaborar un programa que combinara ejercicios prácticos con diálogos abiertos sobre emociones y experiencias. Con cada sesión, la disertación se volvía más rica, y su entusiasmo se transformaba en un motor que impulsaba a otros a involucrarse. Sin embargo, el antagonismo de su rival no se detuvo. Un día, Valentina se encontró con un grupo de críticas en redes sociales donde su metodología fue cuestionada con la misma intensidad que antes. A su corazón le costó asimilar el daño. El dolor estaba ahí, pero esta vez decidió transformarlo en una fuerza motriz. Con sus inseguridades nuevamente asomándose, se sentó en su estudio y optó por escribir una carta a su rival, no con la intención de responder agresivamente, sino como un ejercicio de autoconocimiento. Desnudó sus sentimientos de vulnerabilidad y determinación en la página, lo que significaba la terapia, su amor por los caballos y su pasión por ayudar a otros. A medida que los días pasaban, la respuesta de su rival se volvió más agresiva, pero Valentina no se dejó arrastrar a la autocompasión. En cambio, su enfoque en el desarrollo personal se intensificó. Se envolvió en sesiones de meditación y visualización antes de cada encuentro con sus pacientes. Buscaba anclarse en su propósito y renombrar su relación con la ansiedad. Decidió que sus críticas no representarían su realidad. Su papel aumentó en importancia. Era una arquitecta de su futuro, y ya no permitiría que las sombras externas afectaran su camino. Una tarde, mientras cuidaba de Filipa, experimentó un momento de epifanía. Observó cómo la yegua reaccionaba a sus emociones. Comprendió que lo que estaba cultivando no solo era un vínculo profesional, sino una conexión profunda que podía transformar vidas. En ese instante, se prometió a sí misma que utilizaría su propia voz para defender su visión de la terapia equina, daría un paso al frente con autenticidad, e inspiraría a otros a hacer lo mismo. La noche cerrada la encontró frente al espejo, confrontando su reflejo. «Estoy lista», murmuró, mientras la determinación brotaba de cada fibra de su ser. La tensión del conflicto con su rival palpitaba en el aire, pero esta vez se sintió en control, empoderada por su nuevo conocimiento y por la transformación personal que había emprendido. Como un nuevo amanecer se acercaba, Valentina comenzó a trazar un plan. Un taller donde podría presentar su propuesta de una manera más robusta, invitando a expertos a unirse a su causa. Sin embargo, en medio de la emoción, un pensamiento la asaltó. ¿Sería su visión lo suficientemente fuerte como para resistir la tormenta que se avecinaba? El desafío estaba delante de ella, y el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Las miradas escépticas que había enfrentado hasta ahora resurgieron en su mente, pero Valentina sabía que estaba dispuesta a dar la batalla. Sin más dilación, comenzó a dibujar en su diario las primeras ideas para su taller, no como una forma de defensa, sino como un auténtico llamado a la acción. Lo que siguió sería una confrontación que podría modificar el rumbo de su vida y su carrera por completo.
La pregunta flotaba en su mente, aguda como una espina. ¿Hasta dónde llegaría para defender su visión? El primer paso de Valentina hacia su taller fue fragmentario, una sucesión de cambios de ideas y esbozos. Se dedicaba horas a organizar su espacio de trabajo, materializando sus pensamientos en un esquema que podía ser presentado ante otros. Cada recorte, cada anhelo se plasmaba en el papel. Dinámicas de grupo, ejercicios de conexión, relatos sobre experiencias personales y la manera en que los caballos podían ser el puente para esas historias. En la soledad de su estudio, vacilaciones trataban de asomarse con fuerza. ¿Sería realmente capaz de sostener un taller que captara la atención de los profesionales más experimentados? Ante esas dudas, decidió que no podía permitir que el miedo fuera un obstáculo. Así, en lugar de rechazarlo, comenzó a examinarlo. Pensó en las veces que había superado la adversidad, en los momentos en que sus convicciones habían prevalecido ante las críticas. Cierta claridad surgió. Su pasión era inquebrantable, y ello atenazaba cualquier sombra de inseguridad. Con cada jornada que pasaba, Valentina se notaba más centrada. Se llenó de determinación, abordó nuevas lecturas sobre liderazgo y habilidades de comunicación, registrando cada idea en su mente y en su diario. Antes de cada sesión con sus pacientes, llevaba a cabo ejercicios de visualización que le permitían ensayar su presentación, una práctica que le otorgaba una visión clara de lo que quería lograr. Esa proactividad transformó la ansiedad en emoción. En lugar de temer la respuesta del público, anhelaba su atención. Una tarde, mientras conversaba con algunos pacientes en las praderas, escuchó testimonios desgarradores que se entrelazaban con la confianza y esperanza que estaban cultivando. Era evidente que su método resolvía conflictos internos y sanaba heridas emocionales profundas. Fue entonces que Valentina tomó una decisión audaz. Integraría esas historias en su presentación. Cada experiencia vital era un testimonio del poder de la terapia equina, una cualidad inigualable que no podía ignorar. Los días se convirtieron en semanas, y su taller comenzó a tomar forma. Se sentía abrumada pero entusiasmada. Con su enfoque renovado, comenzó a contactar a otros profesionales del área, buscando aliados en su visión. Sin embargo, el camino no estaba exento de adversidades. En un intercambio por correo electrónico con un experto, recibió críticas cortantes que cuestionaban su enfoque de trabajo. La frustración la invadió, pero en lugar de caer en la desesperación, eligió un enfoque diferente. Se tomó un tiempo para reflexionar sobre esas palabras, preguntándose si había algo de verdad en las observaciones. La respuesta se definió en una epifanía. El camino del aprendizaje nunca cesaba. Volvió a repasar sus notas, se cuestionó de nuevo la coherencia de sus argumentos, y logró refinar su presentación. La autenticidad brillaba de nuevo en su enfoque, porque la vulnerabilidad nunca había devaluado su trabajo, sino que lo había fortalecido. En una noche estrellada, mientras observaba a Filipa pasear libremente, pensó en la imagen que quería proyectar. En lugar de reafirmar una autoridad distante, se proponía ser guía y compañera de viaje para todos quienes le interesaran sus métodos. La conexión que había cultivado con los caballos era un eco de lo que deseaba ofrecer a las personas a través de su taller. Con el día del taller a la vuelta de la esquina, Valentina se encontraba en un punto crítico. Un ápice entre la expectativa y el miedo volvía a palpitar en su pecho. La guerra interna entre la seguridad en su práctica y la necesidad de aprobación se manifiesta como una tensión palpable. El peso de la próxima presentación se cernía sobre ella, un viaje que decidiría su futuro. Antes de cerrar el día, una última pregunta atravesó su mente como un rayo. ¿Sería capaz de consolidar su visión, aún enfrentando a quienes habían desestimado su trabajo? La pregunta se convirtió en su mantra, impulsándola a seguir adelante, a descolgar la tela de la incertidumbre, y comenzar el verdadero viaje hacia su reinvención. Con un horizonte incierto ante ella,
Valentina se dio cuenta de que esto era solo el principio de lo que significaría, no solo como profesional, sino también como individuo. El enfrentamiento no solo sería contra su rival, sino también contra las percepciones obras en los límites que ella misma había creado. El verdadero desafío, se dijo, estaba a punto de comenzar. Valentina despertó con una mezcla de emoción y ansiedad. El día del taller había llegado. Las primeras luces del alba se filtraban por las ventanas de su estudio, iluminando los papeles dispuestos a su alrededor, cada uno impregnado con su esfuerzo y dedicación. Sin embargo, algo en su interior alineaba el caos que la había acompañado. La procesión de pensamientos llenos de dudas era reemplazada por un enfoque decidido. Se preparó para el evento como un artista frente a su público, ensayando cada interacción mentalmente, anticipándose a cada posible pregunta. La memoria de las historias de sus pacientes resonaba en su mente. Esas vivencias eran su mayor fortaleza. Cuando se miró en el espejo, no vio a una mujer vulnerable, sino a una líder en potencia. Eso le dio valor, una chispa de confianza que había sido oscurecida por las críticas anteriores. Al llegar al lugar del taller, el ambiente vibraba de expectativas. Vio a profesionales, algunos reconocidos, otros aún en el camino hacia la visibilidad. Valentina sintió cómo el nudo en su estómago se aflojó poco a poco al recordar su propósito: ayudar a otros a sanar, a través de la conexión genuina con los caballos y entre ellos mismos. Se dispuso a intentar que incluso los más escépticos sintieran un atisbo de lo que ella había vivido y aprendido. Mientras hablaba, su voz resonó con claridad, articulando su pasión y los métodos que había desarrollado. Las reacciones en la sala fueron variadas. Algunos escuchaban con atención, mientras otros se cruzaban de brazos, pero Valentina se mantuvo firme, llevando hacia adelante las historias cloacas de sus pacientes, con una sensibilidad que sorprendía incluso a ella. La vulnerabilidad que tan temía se convirtió en su aliada. Cada historia contada dejó una huella, creando un espacio empático que invitaba al diálogo. Sin embargo, no todo fue fluido. En la sesión de preguntas, uno de los asistentes, un consultor de renombre, cuestionó la validez de su enfoque. Su voz cortante rompió la atmósfera casi sagrada que Valentina había creado. La sala se congeló en un silencio incómodo mientras ella procesaba la crítica. Por un momento su mente se nubló, pero recordó el momento reflexivo tras el correo previo que había recibido, el mismo que había impulsado su crecimiento. «Si no cuestionamos nuestros métodos, nunca avanzamos», contestó Valentina, con una serenidad que la sorprendió. «Suena como un desafío, y me encantaría discutirlo más a fondo. Cada crítica es una oportunidad para el crecimiento de nuestra práctica». No solo ofreció respuestas, sino que propuso un diálogo abierto. La tensión en la sala se disipó, dando paso a un intercambio que pronto se volvió enriquecedor, donde otros también comenzaron a compartir sus perspectivas. Al final de la sesión, varias personas se acercaron, agradeciendo la sinceridad que había aportado. Valentina sintió que su taller había comenzado a genuinamente conectar, no solo con las experiencias de otros, sino con la chispa de transformación que ella misma había reclamado en su viaje personal. En ese instante, entendió que su misión era mucho más grande que la opinión de unos pocos. Mientras recogía sus materiales, una inquietud la invadió. Aunque había conquistado ese momento, el eco de la voz crítica persistía en su mente. ¿Había realmente logrado probar el valor de su enfoque? ¿O era solo el principio de una confrontación más grave? Esa segunda pregunta la tejió de nuevo, en un estado de reflexión. Salir a la luz era una decisión, y defender esa luz ante resistencias sería una lucha constante. Con su espíritu renovado, Valentina acarició la idea de que el camino hacia su pleno desarrollo apenas comenzaba, y que las batallas personales también estaban a la espera. El verdadero desafío: enfrentarse a aquellos que la ponían en duda, exigiendo no solo respuestas, sino resultados.
Tendría el arrojo suficiente para seguir avanzando, a pesar de las sombras que se cernían sobre su camino. En ese instante de incertidumbre, sintió que cualquier paso siguiente podía definir el rumbo de su destino. Valentina contemplaba el horizonte del rancho, sintiendo cómo la brisa fresca acariciaba su rostro. Había llegado un momento de inflexión en su vida. Las decisiones que tomaría a partir de ese instante tendrían repercusiones duraderas. Después del taller, el éxito había sido mayor del que jamás había imaginado, pero también había generado nuevas críticas y expectativas aclamadas. La realidad le ofertaba una lección importante. La transformación personal no solo dependía de la superación de los desafíos internos, sino también de cómo manejar las críticas del entorno. Al día siguiente, Valentina se propuso una vez más desafiarse a sí misma. En lugar de permitir que la ansiedad la abrumara, decidió que era tiempo de afianzar sus conocimientos y presentar su enfoque ante la comunidad. Con la ayuda de Miguel, establecieron un panel de discusión donde pudieran abordar los beneficios de la terapia equina. Por primera vez en su vida, sentía que no solo era fuerte, sino que también podía ser una voz influyente en su ámbito. Los días se convirtieron en semanas de preparación. Valentina no solo revisó su presentación, sino que también convocó a otros profesionales para asegurar un enfoque diverso y valioso. La meta no era solo defender su sueño, sino abrir un espacio para la conversación, una plataforma donde se pudieran compartir experiencias e innovaciones en el área de la terapia equina. El rancho se convertía lentamente en un referente, un lugar donde se unían las voces de quienes deseaban crecer y aprender. El día del panel llegó, y la energía en el aire era palpable. Valentina sintió cómo su corazón latía, pero en lugar de nerviosismo, experimentaba emoción. La comunidad había respondido con entusiasmo, y la participación superó todas sus expectativas. Al iniciar el evento, observó cómo diferentes expertos, desde veterinarios hasta psicólogos, se unían para abordar la importancia de la salud mental y la relación con los animales. Cuando llegó su turno de abrir la discusión, se sintió en control. Las palabras que solían enredarse en su garganta ahora fluían con confianza y claridad. Compartió historias emotivas sobre cómo la terapia equina había impactado vidas, las conexiones formadas entre personas y caballos, y cómo estas interacciones podían ser herramientas poderosas para la sanación emocional. Con cada palabra, la sala resonaba con un silencio respetuoso que la motivaba a profundizar más. Sin embargo, el adversario al que tanto temía hizo su aparición. Un representante del rival de Miguel cuestionó su enfoque con una crítica mordaz, arrojando dudas sobre la efectividad de su metodología. En ese momento, Valentina sintió que el pasado la ataba a un agujero oscuro de inseguridades, pero sabía que ya no era la persona que solía ser. Respiró hondo, y en lugar de defendérselo a la defensiva, lo aceptó como una oportunidad para aprender y evolucionar. Entiendo su preocupación, declaró Valentina con firmeza. Las críticas son válidas y necesarias en todo proceso de innovación. Estoy aquí para compartir un enfoque, no para demostrar que tengo la verdad absoluta. Pero los testimonios de los participantes demuestran el impacto positivo de lo que hemos creado en este rancho. Su respuesta resonó con sinceridad y coraje, dejando al grupo en reflexión en lugar de conflicto. Más tarde, a medida que la sesión avanzaba, los oyentes comenzaron a abrazar la idea de la terapia equina, no solo desde un enfoque profesional, sino también desde el deseo de crear un cambio positivo en sus comunidades. El evento terminó con aplausos, pero lo que realmente resonó en el corazón de Valentina no fueron los aplausos, sino las conexiones genuinas que había forjado. Nuevos aliados se acercaron a ella, interesados en colaborar y aprender. Fue en ese momento que Valentina comprendió que su travesía había trascendido fronteras personales, convirtiéndose en un legado que comenzaba a formar parte de otros. Meses después, frente a una multitud de futuros estudiantes en su rancho,
Valentina reflexionó sobre su viaje y todo lo que había conquistado. Se había establecido, no solo como una defensora de la terapia equina, sino como una mujer resiliente. La confianza no solo la había acompañado en su camino profesional, sino también en su capacidad de enfrentar los miedos que la ataban. El final de su historia no se dibujaba como un cierre, sino como un nuevo comienzo. La educación de nuevas generaciones, el trabajo en equipo y el amor por los animales que la habían guiado, se convirtieron en los pilares de su legado. Había superado no solo las sombras del pasado, sino que había construido un refugio donde cada voz contaba, donde cada experiencia podía florecer. Valentina había alcanzado su meta: ser una veterinaria y guía de vida para muchos, pero sobre todo, había encontrado un propósito verdadero en la conexión con los demás. Ese día, al mirar al horizonte desde la cima de su rancho, sabía que había conquistado lo que siempre había deseado. Había regresado a su esencia, y la posibilidad de seguir creciendo y transformándose era infinita. Ahora, te invito a que no te pierdas ninguna de nuestras emocionantes historias. Suscríbete inmediatamente al canal para estar al tanto de relatos conmovedores y transformadores. Haz clic en el botón de me gusta ahora, para ayudar a nuestro contenido a llegar a más personas que necesitan inspiración. Comenta tus pensamientos y reacciones sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden el valor de este viaje. Actúa ahora.